Sean todos bienvenidos al servicio de los viernes de la Iglesia Cristiana Ebenezer. Hoy recibimos la orientación de nuestro pastor Víctor Jarvis sobre cómo vencer el miedo, basado en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. Esta hermosa ocasión en que una vez más, a través de estos medios, podemos comunicarnos con ustedes en el día de hoy. Y el tema que nos ocupa hoy es cómo vencer el miedo, y vamos a tomar como base bíblica a Génesis capítulo 3 y el verso 10, que dicen de la forma siguiente: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Soberano Señor, Dios de pactos eternos y leyes inquebrantables, en esta ocasión que una vez más, a través de las ondas de los medios, podemos llegar a alcanzar a mis hermanos y a mis hermanas. A mis hermanos y hermanas que no puedo saludar. A mis hermanos y hermanas que no puedo abrazar. Señor, que este flagelo nos ha distanciado. Este flagelo nos ha separado. Este flagelo ha impedido que tengamos una comunicación efectiva y personal. Oh, pero Dios mío, a pesar de los inconvenientes, a pesar del distanciamiento, hoy estamos aquí para proclamar tu palabra. Señor, glorifícate en este día. El tema que nos ocupa: cómo vencer el miedo o cómo vencer las fobias. Y antes de entrar en materia, debemos compartir algunas noticias que son trágicas. Por ejemplo, quisiera iniciar hablándoles de la muerte trágica del pastor Ricardo Rosario, un ministro de la Asamblea de Dios que dirigía 3 iglesias, una en La Caleta, 2 en Bávaro. En el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con su viuda, la hermana Carmina Rodríguez González. Él dejó 10 hijos en la orfandad. Me decía su esposa que como en La Caleta estaban en cuarentena, él se iba solo a la congregación a orar y leer la Biblia. Y que tristemente, dolorosamente, en una persecución policíaca, lanzaron un tiro persiguiendo a un delincuente, y tristemente en su frente le dieron y lo mataron. Y al delincuente que se metió en iglesia lo ejecutaron allí. Yo oré a la distancia con la hermana Carmina. La hermana Carmina que no entiende cómo es posible que su esposo, que era un hombre de Dios, y murió de esta forma. También tengo que resaltar la muerte del pelotero de Grandes Ligas, de los Azulejos de Toronto. Estoy hablando de Damaso García. Él murió después de tener más de 30 años padeciendo una condición. También en Long Island, el pastor Fernando Gómez de las Asambleas de Dios, él murió
Y no solamente él, sino que 5 miembros de su congregación, que a principio del mes de marzo fueron a una actividad y fueron contagiados. Y gran parte de su congregación está padeciendo. También el hermano mayor del reverendo Olivera, quien fue ministro de nuestra denominación en Worcester, murió. Radamés Olivera González, entre otras personas. Y digo esto, mis hermanos, para que veamos la seriedad de la situación. Y nosotros día a día tenemos que buscar a Dios. Pastor José Luis también partió y su hijo está enfermo. Un pastor ayer llorando me llamaba porque su nuera, que está embarazada, también hay la sospecha de que tenga el virus. Una joven que a veces viene a la iglesia me decía: pastor, ore por mi tío, y me pidió una Biblia que se la voy a entregar. La hermana Rosemary Merced nos llamó diciéndome que uno de sus tíos acaba de morir del coronavirus. Y así la lista sería interminable de personas que han perdido un ser querido. Por ende, el tema que nos ocupa en el día de hoy: ¿cómo vencer el miedo? ¿O cómo vencer las fobias? El texto que leímos en Génesis capítulo 3 y el verso 10. Todos conocemos la historia. Estaban en el huerto Adán y Eva. Y cuando le fallaron a Dios, entonces conocieron el miedo. Entonces se asustaron. Hasta ese momento, ese sentimiento no era algo natural entre Adán y Eva, porque ellos en el huerto hablaban con Dios, jugaban con los animales, con las fieras, y no había temor hasta ese día, el día en que tomaron el fruto prohibido. El día en que le fallaron a Dios. El día en que le faltaron a Dios. En ese día, Señor, vino el miedo. Y el miedo lo podríamos definir en el día de hoy como el trastorno mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupaciones, ansiedad, y los síntomas son, entre otras cosas, señores, preocupaciones excesivas, porque uno puede preocuparse. Pero hay una gente que se asusta, hay una gente que se paraliza, hay una gente que no puede hacer nada. También pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos, señores, que no deseamos e involuntariamente nos vienen. ¿Cuántas veces cuando tú estás tranquilo en tu casa, cuando quizás quieres orar, viene ese pensamiento? Pero también como se convierten en algo muy difícil de manejar, también pueden venir en forma de ideas desagradables o imágenes que no queremos visualizar. ¿Cuántas veces, señores, cuando uno era muchacho, uno miraba hacia allá y veía como cosas, sentía miedo, pero cuando uno se acercaba se daba cuenta que no, que era esto, no era otro, pero las imágenes nos asustaban. Quiero decirles que miedo es la sensación desagradable
provocada por la percepción de peligro, ya sea real o imaginario. Si es real no hay problema. Es real que si ves a un tigre te asuste. Eso es real. Pero a veces uno crea cosas en la mente. A veces uno oye pasos. A veces, señores, uno se asusta imaginariamente. Pero yo quiero decirte en este día que en la Biblia aparecen el no temas. ¿Tú sabes cuántas veces? Hay 365 ocasiones en que en la Biblia encontramos no temas. Eso significa que para cada día, aleluya, para cada día hay un no temas. Para cada día Dios te dice que no permitas que esas cosas te quiten la paz. No puedo negar, señores, sería un iluso decirles que el coronavirus no es algo que hay que temerle. No. Y cuidadito con aquellos a los cuales yo respeto. Yo no tengo tanta fe como ellos. Yo los respeto. Pero esa gente te ve que, mire, se creen como, se olvidan lo que Jesús cuando estaba en la tentación, ¿se acuerdan? Cuando el diablo lo tentó después de los 40 días y 40 noches de ayuno, y que le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Se acuerdan? Pero Jesús no hizo lo que el diablo le dijo. Y luego lo llevó allá a las alturas, porque Jesús le respondió con la palabra. Entonces él usó la palabra para torcerla. Cuidado con eso. Cuidado, señores, con tomar la Biblia para torcerla. Cuidado con eso. Porque no es cuestión de yo tener la Biblia. No es cuestión de yo leer la Biblia. La Biblia es una espada de dos filos y yo tengo que saber cómo la manejo. Hoy cuando el diablo le citó, aleluya, que no importa, amén, que él va a enviar a sus ángeles. Aleluya. Oh, el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado con ello, hermanos. Amén. El temor quizás sea la emoción más antigua que conocemos en la humanidad. Amén. Repito, y él respondió, oí tu voz, aleluya. Adán escucha la voz de Dios. La voz de Dios que cuando un creyente la escucha no debe temer, sino al contrario, sentirse alegre, sentirse contento, sentirse feliz, porque está escuchando la voz de su Señor. Está escuchando la voz de su Salvador. Oh, pero en este caso, Adán dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Quisiera, antes de seguir hablando de este tema, también intercalar el tema de las fobias. Las fobias son el temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación.
Yo recuerdo a una joven de allá de San Pedro. Lorenzo, y perdónenme que yo mencione San Pedro. Bueno, lo que pasa es que San Pedro de Macorís, entre otras cosas, es mi pueblo querido. Sí, San Pedro de Macorís. Amén. Donde por primera vez se predicó el Evangelio Pentecostal en el año de 1917, en la 27 de febrero, ahí con esquina de los Rieles, ahí se comenzó a predicar la palabra. Ese fuego, esa luminaria chiquita que comenzó en San Pedro y se ha extendido por toda la República Dominicana. Quiero mencionarle a una joven. Tristemente ella murió trágicamente en un accidente. Lorenza Morla, que fuimos pastor de ella. Y recuerdo, ella tuvo la mala experiencia de que un familiar le mató a su mamá y ella la recibió en sus brazos. En aquel entonces, yo no era pastor todavía, en aquel entonces Lorenza pues vivía en la casa de una señora que era muy católica, muy recta, y entonces había que llevarla a la casa, irla a buscar y llevarla. Y recuerdo que ya Lorenza se sale de esa casa, en eso vino el traspaso. Ahora yo era pastor en San Pedro de Macorís. Y recuerdo que a veces cuando la llevábamos, íbamos por acá y ella se movía automáticamente del lugar. Lo que yo no entendía, porque ella hacía eso hasta que le pregunté, no, es que ahí en esa calle, en esa casa, vivía el primo que le mató la mamá. Y ella automáticamente se separaba de ellos. Amén. Miren, y hablando de las fobias, está la triponofobia, miedo irracional a las inyecciones o a los médicos. Esa es la razón por la que tantos hombres mueren de cáncer de la próstata, porque le tienen miedo a los médicos, porque le tienen miedo a hacerse un examen que puede ser de vida o muerte. Amén. No permita que tu temor básico a morir se convierta en una profecía autorrealizada. Sí, hay que tener cuidado con eso. Porque es que a veces nosotros marcamos nuestra vida sin querer. Está el temor a los perros o la tinofobia. Es un miedo anormal y desmedido por los perros, lo cual puede prevenir por una situación traumática generada por un perro. Yo recuerdo, no me olvido jamás, volviendo atrás a San Pedro, yo era pastor allí en la central y detrás del cementerio, los que han ido a San Pedro saben que cuando uno llega, cruza el puente, pues hay un cementerio. Pues detrás del cementerio hay un barrio y allí tenemos una iglesia. Yo tuve que ir una tarde a llevar la Santa Comunión a la pastora Sergia Crawford. Y como ustedes conocen, ¿verdad? La mayoría de nuestra gente se mueve en motores. Y me monto un motor para ir al culto. Y no sé, y esos perros que están amaestrados allá, mire, uno de ellos corrió y me dio un mordisco. No me olvido jamás de esto. Amén.
está la claustrofobia, que es un trastorno de ansiedad. Amén. La claustrofobia, que tienen miedo a estar en lugares cerrados, puede ser ascensor, autobús, avión, habitación cerrada. Amén. Quisiera entonces volver de nuevo a lo que estábamos hablando. Nos quedamos en Génesis capítulo 3, verso 10. Señores, hasta ese momento, hasta el verso 4, pues no había miedo. Todo era armonía, todo era paz, todo era gozo, todo era alegría, hasta que el hombre le falló a Dios. Y cuando desciende la presencia de Dios ante el hombre, y Dios le dice: ¡Adán! ¡Adán! ¿Dónde estás? Oh, mis hermanos, el hombre tembló, el hombre se asustó y salió huyendo. No huyas de la presencia de Dios, porque ¿a dónde me esconderé de la presencia? ¿A dónde? ¿A dónde? Hay gente que piensa que puede engañar a Dios. Hay gente que piensa, de Dios nadie se oculta. No, no. Estamos desnudos ante Él. Él nos conoce. Amén. Y allí surgieron 3 elementos básicos. Uno, lo que hemos llamado la tía: tristeza, ira y amargura. Tristeza, porque el hombre, al conocer el miedo, se puso triste. Ira, porque el hombre fallarle a Dios provocó la ira. Algunos han dicho, yo no me atrevo a asegurar, como que esta pandemia es producto de la ira de Dios. Yo no creo eso, hermanos. Yo no creo que el Dios nuestro quiere que sus criaturas mueran como están muriendo. No, no. Estamos pasando por esto, por la desobediencia de los hombres. En este púlpito, en estos 20 años, hemos estado predicando en contra de los vicios. Le hemos estado diciendo que la marihuana, que el cigarrillo es algo diabólico, es algo que enferma, es algo que mata. Ahora los médicos nos dan la razón, porque las personas que están atadas por el vicio de la marihuana, las personas que están atadas por el cigarrillo, son los más propensos a morirse, son los más propensos a hacer estragos de esta enfermedad en ellos. Oh, mis hermanos, a nosotros nos han querido vender, o como que supuestamente, y los médicos están diciendo, no, es que ya la marihuana es legal. Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea algo que beneficie al ser humano. No todo lo legal es correcto. No. Y esos vicios matan. Esos vicios aceleran la muerte. Esos vicios provocan mayores estragos en aquellos que, aleluya, están usándolos. No, a nosotros nos han dicho tontos, a nosotros nos han dicho desfasados, a nosotros nos han dicho que no estamos están lo que es producto de ser dominados por esas drogas. Hoy se están muriendo, se están yendo como caña para el ingenio. Oh, pero aquellos que servimos a Dios, nosotros que tenemos un cuerpo limpio, nosotros, aleluya, que no permitimos
que las drogas se adueñen de nosotros, sino que nosotros tenemos control sobre ellos. Jóvenes que me escuchan, padres que me escuchan, sobre todo esos padres blandengues, esos padres que le permiten que los hijos hagan lo que les dé la gana. Esos padres que dicen, no, ya él tiene 18 años, él puede hacer lo que le dé la gana. Mire, falso de toda falsedad. Podrá tener 18, podrá tener 20 años, podrá tener 30 años, pero tú sí sigues siendo el padre. Y yo no sé, pero en mi Biblia, en mi Biblia, Dios te dice, Dios me dice a mí, Dios le dice a nuestros hijos, porque nadie se escapa de ser hijo, nadie se escapa de ser hija. Y la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Amén. ¿Tú quieres larga vida? Honra a tus padres. Ningún papá sensato, a menos que esté mal del tutú. Sí. Solamente que tenga una tuerca floja solamente. Pero un padre, aleluya, nunca le va a decir así, sí fuma, sí bebe, sí, drógate. No. Solamente un padre enfermizo te puede decir eso. Amén. Miren, hay 5 temores básicos. Hay más, pero los 5 básicos. Y como esta es una conversación, esto no es una conversación entre usted y yo. Está el temor al dolor y a la muerte. Usted no sabe la gente que me ha llamado asustada. Pastor, ore por mí. Sí. Una joven que a veces viene a la iglesia. Y que su tío está enfermo, llorando. Me decía, pastor, ¿me puede conseguir una Biblia? Claro que sí, ese es mi trabajo. Sí, el temor al dolor y a la muerte. Porque nadie, a menos que esté mal de sus cabales, se quiere morir. Sí, nadie. No, y algunos se enojan, que me parta un rayo, hasta que no se enferman. Cuando se enferman, lo primero que hace es que va al médico. Sí. Uh-huh. Sí. No, me quiero morir. Sí. Pero mire, cuando siente un dolorcito, va para el médico. Entonces, y es normal, natural, el temor a la muerte. Porque es que el ser humano no fue creado para morir. Los seres humanos fuimos creados para vivir eternamente. Lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, es que el pecado trajo la muerte. Sí, el pecado trajo la muerte. Pero tú no tienes que tenerle temor a la muerte, porque los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Amén. Sí. Y sabemos que si morimos, estamos en mejor lugar. Claro, no vamos a decirte que yo quiero morirme. No, yo soy viejito, pero quiero durar unos añitos más. Sí, por Ana, por Keila, por Jessica, por Bexaida, por Elizabeth, ahora por Naila. Sí, claro, por Levi, quiero, claro. Y por ustedes. Aunque algunos no me soportan, pero no se apuren que eso es recíproco. Sí. Este es 50-50. Pero yo sé que, miren, yo no sé, por como que ahora yo los quiero más a ustedes, yo no sé. Sí, me preocupo, me atribulo y lloro muchas veces cuando sé que alguien está enfermo o que alguien está en cuarentena. Eso me duele. Mira, hay una hermana que está en cuarentena que yo me enojé y mañana tenemos una reunión donde su tema va a ser expuesto porque nos duele que esas cosas pasen. El segundo temor es a sentirse incapaz.
Si hay una cosa que nos molesta, si hay una cosa que nos atribula, es sentirnos que no tenemos la capacidad de hacer las cosas. Sí, sí. El otro temor es el temor a la soledad. Nadie quiere estar solo. Nadie. Sí, nadie quiere. Nos da miedo estar solos. El cuarto temor es a perder el control o impotencia. Y el quinto temor, yo creo que es uno de los temores que hoy a gran parte del mundo lo está arropando. Y es el temor a sufrir carencias. Tenemos miedo a quedarnos sin dinero. Tenemos miedo a perder la casa. Tenemos miedo a perder el trabajo. Tenemos miedo a perder la salud. Tenemos miedo a perder al hijo. Tenemos miedo a perder los padres. Tenemos miedo a perder la esposa. Tenemos miedo a perder al esposo. En fin, hay un temor generalizado. Pero como te dije antes, te reitero, el Señor en la Biblia ha dicho 365 veces, ¡no temas! Yo no sé cómo te sientes. Yo no sé cuál es tu preocupación. Yo no sé qué te quita el sueño. Yo no sé qué es. No sé cuál es tu mayor preocupación. Pero en este día te digo, no temas. Sí, sí. Tranquila en Dios. Que esta prueba pasajera, luego viene la paz. Luego viene la alegría. Temor al morir. Si recuerda lo breve que sería mi tiempo sobre la tierra. Recuerda que mis días están contados. Cuán fugaz es mi vida. Eso lo dice el Salmo 39:4. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acaban nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Hoy sí, en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza, es molestia y trabajo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, los versos 9, 10 y 12. Miren, el humanista norteamericano Mark Twain dijo, un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. La pregunta y yo no estoy diciendo que te vas a morir, no. Yo jamás puedo traerte esa idea, no. Yo no quiero que te mueras. No quiero que te mueras, no. No tengas miedo, no te vas a morir. Pero tenemos que prepararnos para la muerte. Tanto para la muerte espiritual como emocionalmente. Por tanto, de esta manera traeré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto
prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Eso lo encontramos en Amós, capítulo 4 y el verso 12. O sea, Amós, que es un profeta que a mí me fascina por la forma en que este hombre habla. Pero este verso 12 del capítulo 4 nos habla a nosotros de que tenemos que prepararnos. No, repito, reitero, no estamos diciendo que te vas a morir, sino que tienes que prepararte para ello. Únicamente la gracia de Dios, óyeme bien, puede capacitarnos para experimentar la paz inexplicable cuando aceptamos nuestro destino divino. Por eso es que los cristianos, por eso es que los verdaderos creyentes, cuando vamos caminando por ese sendero, estamos tranquilos, no estamos desesperados, no, porque sabemos en quién hemos confiado y sabemos a dónde vamos. Si tú tienes miedo a la muerte, es porque te tienes que convertir. Sí, te tienes que convertir. Sí, porque si eres verdadero cristiano, no la buscas, pero no le temas. Sí, porque tampoco vamos a caer en ese error, no. Nosotros no estamos buscando la muerte, nosotros no estamos que tener que estar desafiando las cosas, no. Lo que te estoy diciendo es que podemos aceptar con hombría cuando llegue, sabiendo a dónde vamos y en qué manos estamos. Estamos en las manos de Dios. Miren, y cuando hablamos de eso nos quiere decir, hermano, que tenemos que prepararnos en el área de tus relaciones. Sí. A los jóvenes. A los hijos, que somos todos. Le hago una pregunta. ¿Hemos respetado a nuestros padres? ¿Hemos sido obedientes a nuestros padres? Como dice Éxodo capítulo 20 y el verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Amén, sí. Yo sé que en la época en que estamos viviendo, una época de desobediencia, una época de irrespeto, de una época en que la gente confunde en forma equivocada y antibíblica que yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Falso de toda falsedad. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Amén. ¿Quieres vivir largos años? Honra a tus padres. Respeta a tus padres. Oye a tus padres. Obedece a tus padres. No seas desobediente. Los hijos que son desobedientes reciben el castigo divino. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Se hablan? ¿Comparten? ¿Cooperan unos con otros? No, esto es mío. Sobre todo en este sistema en que vivimos capitalista, individualista. No, esto es mío. No, esto... Mira, cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar? Dime. Cuando te mueras, el dinero que está en el banco, te lo vas a llevar. Cuando te mueras, te van a poner la casa. Cuando te mueras, te podrán los títulos. Cuando te mueras, no te llevas nada. Por ende, llévate bien con tu familia. Mira, si tienes que reconciliarte, si tienes que perdonar, perdona ahora. Sí,
Porque al final de todo, eso es lo importante. Tercero, ¿cómo te relacionas con tus vecinos y amigos? ¿Cómo te relacionas con tus hermanos? ¿Tienes algún problema con tu hermano? Habemos pastores que no nos hablamos. Habemos líderes que no nos hablamos. Hay miembros de iglesia que no se saludan. Pues mira, vale la pena que te reconcilies. Porque si te toca el coronavirus y te va. Peleado no va al cielo. Esas mujeres que no perdonan a su marido, más le vale que lo perdonen. Esos hombres que no perdonan a su esposa, es mejor que la perdonen. Esas madres que no perdonan a sus hijos, es mejor que lo perdonen. Esos hijos que no perdonan a mamá, lo mejor es que ahora te reconcilies porque no sabes. Amén. Mire, otro elemento que tenemos que prepararnos es financieramente. A mí me da vergüenza, me apena, me entristece. Y eso se da entre los hispanos. A la hora de morir, están haciendo colectas para enterrarlo. Muchos de ellos en vida, pues mire, ay Señor amado, ni venían a la iglesia bebiendo, de parranda en parranda. Y cuando se mueren, vienen, pastor, mire que murió fulano, usted tiene algo para... Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. No, eso es que... Gente que ni siquiera, señores, ni a la misa del gallo iban, señores. Pero entonces a la hora de la muerte hay que estar. Y hay gente que eso es parte de una psicología, porque yo puedo entender que alguien, amén, que esté nuevo acá, que usted sabe, pero gente que tienen 20 años y que va de generación en generación y lo mismo, y en pedidera, y eso da vergüenza. Porque, señores, en vida no compró o pagó un seguro de vida. No. Eso es triste. Irresponsablemente, dejándole toda la carga a la familia. Yo quiero decirlo, porque uno no sabe. Uno no sabe, señores. Pero mire, si usted tiene unos chelitos, yo les recomiendo que haga su testamento. Sí, haga su testamento y detalle a quién le toca qué. Sobre todo, si usted tiene hijos con diferentes mujeres, mire, deje las cosas claras en vida y por escrito. Porque lo más penoso, y yo me he visto en funerales en que un hermano estalla en medio del funeral y, óigame, y no viviendo que uno es un pastor, comienzan ahí a sacarse sus heridas. ¿Por qué? Porque el papá en aleluya no hizo las cosas a tiempo. Amén. Mire, si tiene propiedades en su país de origen, háblese con un notario. Si tiene dinero en el banco, especifique claramente quién será el beneficiario. Porque hay que ser muy tonto, muy torpe,
torpe, muy tarado, para tener un dinero en el banco que usted con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo lo logró, y que por usted, yo no puedo entender. Usted dice que por no dejarle a esa que vivió 20 años, a esa que le crió los hijos, a esa que le planchó, que le fregó, pero que por un dolor usted no es capaz de valorar a esa mujer. Y entonces, o el Estado o una querida se queda con el fruto de su trabajo. Sí. Eso sucede. Hay esposos que no saben, o hay esposas que no saben lo que tiene el marido y dónde lo tienen. Y en ocasiones un tercero es quien tiene la información. Eso es lamentable. Eso es lamentable que nos suceda, que nos pase. ¿Sí? Yo supongo que eso puede pasar en hogares donde no se tema a Dios. Y yo quiero hacerle unas recomendaciones. Mire, yo les recomiendo, y esta es una buena época para que sopesemos, y en estos días, ¿verdad?, que nos están entrando unos chavitos. Miren, estos chavitos no es para estar comprando firifollas. No. Yo les recomiendo que cada familia establezca un fondo de emergencia. Fondo de emergencia que no importa lo que suceda, usted no lo toca, porque si no, nunca va a tener. Yo les recomiendo a las familias hacer un presupuesto de ingresos, de egresos y lo que nos queda. Nunca el egreso debe ser mayor que el ingreso. Usted tiene que disciplinarse. Usted tiene que aprender y entender que si gana $1,000 no puede gastar 1,500 porque va a estar en déficit. Usted tiene que disciplinarse, aprender eso. Mire, y en este mes que estamos así, nunca habíamos hablado de esto, pero hoy tengo que hablar. Usted tiene un deber de ser fiel en sus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10 es muy claro. Y eso no lo establecí yo, eso no lo estableció la Iglesia de Dios Pentecostal, eso lo estableció el Señor. Amén. Separe, óigame bien, haga este ejercicio. Separe un 10% de sus ingresos para establecerlo como un fondo de emergencia, lo cual usted va a guardar, no importa la oferta, el baratillo. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir a nosotros en enero que en abril íbamos a estar en la situación en que estamos? Y le digo, el gobierno federal ha comenzado a enviar un estímulo para la crisis. Y les recomiendo que no nos aloquemos. Hay hombres y mujeres que son compradores compulsivos. No, es tiempo de pensar seriamente, es tiempo de ir paso a paso, pero con firmeza. Amén. Por ende, les recomiendo que nosotros actuemos con la mayor ecuanimidad. Cuando hablamos de un fondo de emergencia,
estamos hablando que usted pueda guardar mínimamente $1,000 que usted no va a tocar en ninguna circunstancia. El otro paso que le invitamos a que hagamos un plan para eliminar nuestras deudas, mayormente las deudas de tarjeta. Hay gente que como yo tienen 3 y 4 tarjetas, pero yo me he disciplinado y estoy tumbándola una a una. Hace año y medio debía como $12,000, llamé hoy y lo que estoy es en 2,000, o sea, voy bajando. Y hay varias que están ya saldadas, sí, y no la voy a mover de nuevo, no, porque yo quiero tener lo que se llama mi independencia financiera. Luego de unos señores entrar en el eliminar las deudas de tarjetas de crédito, entonces el próximo paso es ahorrar. El próximo paso es comenzar, señores, sobre todo aquellos que tienen hijos o nietos, amén, que usted comience a ahorrar para la educación de sus hijos. Sí, yo les recomiendo, imagínense, $50 que uno se lo come en cualquier restaurante, semanalmente. Imagínense que usted se disponga hoy y diga, a partir de ahora, semanalmente, yo voy a abrir una cuenta para mi hija que quizás tenga 5 años, para que cuando ella llegue a la universidad, ese dinero, y calcule, $50 por 52 semanas, calcule, sí, haga el cálculo, le voy a dar tiempo, haga el cálculo. Luego, si tiene 5 años, y quizás en 10 o en 12 años, 13 años, llega a la universidad, ese número que le dio, multiplíquelo por 10 o por 12 años y usted va a ver el dinero que va a tener para cuando su hija vaya a la universidad y no va a estar lamentándose. Sí, es parte de lo que nosotros tenemos que decirle a ustedes. Y por último, hay que trabajar con la hipoteca de su casa, aquellos que tienen casa. Cuando estás libre de deudas, entonces tú puedes darle duro al capital y podrás bajar los intereses y salir más rápido de esa deuda. Imagínense, señores, qué hubiese ocurrido si en estos últimos 5 años hubiésemos estado ahorrando el 10% de nuestro salario. ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo podríamos enfrentar la crisis que hoy tenemos? Pero tú estás a tiempo. Sí, estás a tiempo. Porque lo que no hiciste, eso pasó. Pero a partir de hoy, cuando termine este mensaje, te invito que con papel y lápiz te sientes con tu esposa, te sientes con tu esposo, te sientes con tus hijos y hagamos un presupuesto. Como dije antes, de lo que nos ingresa y de lo que las deudas que tenemos, los pagos de alquiler, de casa, de carro, de comida, de transportación, de gasolina, de seguro, en fin, todos tus gastos, tú lo conoces mejor que yo. Y que entonces nos dispongamos a no despilfarrar, no, que lo hagas para el bien, amén, tuyo. Por ende, nosotros tenemos que someternos a la soberanía de Dios.
Como dijera, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por ende, tranquilo, tranquila, mi hermana. Sí. No te desesperes. El apóstol Pablo en Filipenses 4, versos 6 al 7, nos dio este mensaje. La pregunta que yo me hago en este día: ¿qué razones tienes para sentir temor a morir hoy? ¿Por qué? No, los cristianos no le tenemos a morir hoy. No. Claro está, tenemos que preguntarnos cómo hemos vivido la vida. La hemos vivido en desobediencia o en obediencia. O podemos decir, como dijera el apóstol Pablo, y esto lo digo como un epitafio: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo no sé cuántos de mis hermanos que me están viendo y escuchando pueden repetir estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis hermanos, mis hermanas, nos ayude el Señor a entender esto, a practicar esto, a decir esto. Hemos querido en este día ponerte a pensar, no a brincar, sino a pensar, a analizar. Ponerte a pensar como esposo. Ponerte a pensar como esposa. Ponerte a pensar como hijo. Ponerte a pensar como hermano. Ponerte a pensar como hombre casado, como mujer casada, como hombre soltero, como mujer soltera. Sí, yo quiero que pensemos. Estamos en una crisis que no sabemos cuándo termine. Quisiéramos que termine mañana, pero no le podemos decir esto. Oh, pero mis hermanos, libérate de tus miedos. Libérate de tus fobias. Libérate de tu angustia. Libérate de tu temor. Si Dios está contigo, si tú estás con Dios, Él te ayuda, Él te levanta y Él te sostiene. Y aunque soplen vientos, sí, aunque a tu alrededor mueran, tú no mueres. Tú eres hijo de Dios. Hermana, tu hija no se muere. Hermano, tu hijo no se muere. Tu papá no se muere. Tu mamá no se muere. Vamos a juntos clamar. Vamos a juntos interceder. Vamos a juntos pedir. Señor amado, conforme a como tú has querido, nos has permitido hablar en el día de hoy. En el día de hoy, que indudablemente en el mundo hay miedo, hay susto, porque estamos viendo una realidad. Y es esta enfermedad que se lleva por montones a la gente y que no respeta rango,
no respeta que soy militar, no respeta que soy obispo, no respeta que soy pastor, no respeta que soy evangelista, no respeta que soy apóstol, no respeta que soy intelectual, no respeta que soy analfabeta. Ayúdanos, Dios mío, y que en este momento nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra confianza en ti se levante. Hermano, adelante con el Señor, ni un paso atrás. Bendición. Shalom Adonai. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos veremos el próximo viernes. Paz. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Hasta la próxima.